Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrevista ciudadana. El día de hoy estamos compartiendo con una ciudadana insigne de un barrio típico, tradicional de la comuna de Santiago, quien es la vecina Rosario Carvajal, quien es dirigente de la Asociación Chilena de Zonas y Barrios Patrimoniales, también de la Junta de Vecinos Barrio Yungay, fue concejala durante 2 periodos y recientemente también candidata a alcaldesa por la comuna de Santiago. Y la tenemos el día de hoy invitada particularmente para que nos cuente un poco de las actividades que están realizando en el contexto de los 186 años que cumple el barrio Yungay. Así que muy bienvenida, Rosario. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Buenas tardes, gracias por la invitación. Rosario, queríamos partir, cuéntanos un poco más sobre qué es el barrio Yungay. Cuéntanos un poco algunos elementos de su historia y cuál es el estado actual que se encuentra este barrio típico, que lo hemos conocido, escuchado más recientemente porque también es el barrio donde vive el presidente. Así es. Bueno, el barrio Yungay fue fundado por decreto presidencial, algo muy extraño para nuestra época, el 5 de abril de 1839. Estamos celebrando justamente los 186 años y es reconocido como el primer barrio planificado de la ciudad de Santiago, el primer barrio republicano, en el concepto de republicano, ¿no? No, por favor, en el buen nada. concepto republicano. Claro, en el buen concepto, en el concepto histórico, no en el del partido. Y es un barrio que albergó a sectores medios de aquella época, que surge post procesos de independencia. Entonces, a propósito de estos nuevos ciclos económicos que genera el proceso de independencia y las nuevas clases sociales que surgen, es que la ciudad necesita crecer y se expande al sector poniente de la ciudad, que el límite colonial en aquella época era el Callejón de Negrete, actual Avenida Brasil, terrenos de la familia Portales, del padre del ministro, de don Diego Portales, y era una zona agrícola. Y bueno, a partir de 1836 comienza un proceso de urbanización y que después con las siguientes décadas se va conectando con el centro histórico a través de la calle Compañía, por ejemplo. Entonces, al principio Barrio Yungay era conocida como una villita Yungay, como una villita a las afueras de Santiago. La villita Portales también fue reconocida. ¿Y ahora cuál es el estado en el que se encuentra 186 años después? ¿Cómo podrías describir la vida en el barrio Yungay? Claro, ese digamos, carácter republicano, que ahí se funda la parte de la república, está muy relacionada, por ejemplo, lo que es la educación pública. Ahí vivió Sarmiento, que fundó la primera escuela de preceptores, Ignacio Domeyko, rector de la Universidad de Chile, o sea, los fundadores de la educación pública, artistas, en fin. Entonces hemos tenido distintos momentos. Hoy, digamos, los últimos años, luchando, nuestro movimiento que ya cumplió hace ya 20 años de lucha por la defensa del patrimonio, entendido como tejido social, contra la voracidad inmobiliaria, contra la depredación inmobiliaria en esta ciudad neoliberal. Entonces, nuestra organización se ha levantado como un referente nacional que ha inspirado a otras comunidades, y eso es lo que hemos hecho a través de esta red nacional de la Asociación de Barrios y Zonas Patrimoniales, acompañando las luchas de las comunidades por la defensa de su patrimonio, entendido patrimonio como formas de vida, estas formas de vida que están tan amenazadas por el modelo neoliberal. Cuéntanos ahí un poquito más, porque el barrio de Yungay es uno de los pocos barrios donde uno todavía puede encontrar casas de adobe o arquitectura más colonial, más clásica, lo que se diferencia de otros barrios en las mismas zonas de Santiago o alrededores, donde uno ve estas grandes torres de 25 pisos. Entonces cuéntanos un poco cómo fue la experiencia de protección. Tú mencionabas que hay una organización que desarrollaron al interior del barrio, y cuál es la característica que hace que Yungay hoy en día sea un barrio diferente a otros sectores de Santiago que hasta hace un par de años eran similares, pero que ahora, a lo menos visualmente, estéticamente, se ven completamente diferentes. Barrio Yungay estaba condenado a muerte gracias a la política urbana de la Municipalidad de Santiago, que surge con Jaime Rabinet en los 90, que le abre las puertas a las inmobiliarias y hace de Yungay como un centro de experimentación que después replica a nivel comunal y después a nivel nacional, a propósito de que él fue después en los gobiernos de la Concertación ministro de la Vivienda. Entonces hemos tenido que luchar contra esa depredación, donde los planes reguladores se han convertido en traje a la medida de los intereses inmobiliarios. Y si hoy existe Yungay, es gracias a la organización vecinal, no a la Municipalidad de Santiago, no al Consejo Monumento, que fueron instituciones que tuvimos que convencer
y movilizarnos para que nos apoyaran en estas declaratorias, un proceso de patrimonialización que ha sido dirigido desde la organización vecinal, no desde los especialistas, no desde los arquitectos. Es el gran valor de Yungay. Tiene un tremendo capital humano, un capital social y político, de mucha organización, de una fuerza social bien importante, y que ha permitido que hoy podamos mantener en parte de la arquitectura desde estas casas quinta, como fue fundado en 1839, con casas de barro, hasta las distintas tendencias más modernistas de la arquitectura. Una arquitectura que era bien dialogante con la preexistencia. Claro. Y en términos prácticos, ¿en qué consiste un barrio patrimonial? Que es una de las características que tiene el barrio Yungay. ¿Cuáles son las restricciones que existen? ¿Es posible realizar construcciones nuevas? Por ejemplo, alguien que quiere ir a vivirse al barrio, ¿qué elementos tiene si es que quiere restaurar una vivienda? ¿Cuáles son las condiciones que tienen los barrios patrimoniales? Claro, y nosotros hablábamos de barrios patrimoniales, pero en la ley existe la Ley de Monumentos Nacionales, que de hecho es uno de los conceptos que nosotros hemos disputado en términos teóricos y de paradigma. Queremos pasar de los monumentos al patrimonio, y que considera la comunidad viva también, y no solamente las construcciones, sino que todo el tejido social que existe, por ejemplo, en el barrio Yungay, que es muy fuerte. Mira, más que restricciones, son normativas que establecen una regulación para preservar solamente fachada, que es una de las limitantes que tenemos por la Ley de Monumentos Nacionales, que más bien en las zonas típicas, porque ese es el concepto legal en la Ley de Monumentos Nacionales, protege solamente fachada, como que si el interior no existieran valores patrimoniales. Esa es una limitante que tenemos. Se construye todos los días, se recicla inmuebles patrimoniales, se reconstruye, se restaura o se rehabilitan. Rehabilitación, restauración, reconstrucción. Parecieran conceptos que son sinónimos, pero no lo son. Restauración es cuando tú tienes la posibilidad, y la ley lo permite, por supuesto, de recuperar exactamente lo que existía. Rehabilitación es cuando le das un nuevo uso. Tenemos, por ejemplo, Nave, que era casa de habitación y que ahora es un gran centro cultural. O tenemos, digamos, construcciones absolutamente nuevas. También se lo permite, pero respetando los valores patrimoniales, arquitectónicos, para mantener una línea que preserve la imagen. Y a propósito de tu pertenencia a la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, y también tu experiencia como concejala Santiago, ¿cuáles fueron los principales conflictos que han enfrentado en los últimos años a propósito de la defensa de los barrios patrimoniales? Me acuerdo, hace unos años también estaba el conflicto del Parque O'Higgins con Lollapalooza. ¿Qué otros conflictos han tenido a lo largo de la trayectoria en el barrio y en la comuna? Bueno, lo primero, los planes reguladores, que siguen siendo traje a la medida de los intereses inmobiliarios, que lamentablemente en la última administración se aprobó el plan regulador que había sido diseñado por Alessandri, o sea, no hubo pura continuidad. Parque O'Higgins, contra el Lollapalooza, contra la Fórmula E y todos los mega conciertos y eventos que destruyen, y esto confirmado por Contraloría en una denuncia que realizamos, en el daño irrecuperable que se hace en un parque que es público, y que queda secuestrado por estos intereses, que podría ser el Lollapalooza, Fórmula E, pero a cualquiera, digamos, que lo cierra semanas, a veces meses, solamente para el lucro de una empresa en particular. Nada en contra del festival, espectacular, pero no que se realice en una infraestructura verde, que además tiene categoría también de zona típica, y que es que es parte de un barrio histórico, un parque histórico, ahí ligado toda la donación de la familia Cousiño en el siglo XIX, y por lo tanto que hay que preservar, sobre todo que en este escenario de crisis climática es muy importante reforzar todas nuestras áreas verdes y no entregarlo, digamos, convertirlos como un centro de eventos, que tiene esta lógica de administración neoliberal de la Municipalidad de Santiago. También hemos enfrentado otros conflictos, los microbasurales. Estamos de cumpleaños también este año, vamos a cumplir 20 años de microbasurales en toda la comuna de Santiago, y ya van 5 administraciones, distintos alcaldes, supuestamente distintas tendencias, y ninguno ha sido capaz de revertir estos microbasurales desde la época de Caino. ¿Cuál crees que es el principal problema con los microbasurales?
El modelo, primero porque se entrega a privados, a empresas que participan en licitaciones, pero que, por ejemplo, por parte de la municipalidad no existe la fiscalización, no se cumple con los contratos y, sin embargo, no siempre se les multa, por lo tanto, un súper buen negocio para ellos, pero del servicio es muy mala calidad. Hay que recordar que en la Municipalidad de Santiago todavía tenemos un porcentaje de servicio que es del municipio y siempre está ahí la amenaza de que las administraciones quieren privatizar la totalidad porque ahí está el negocio. Sí, el negocio de la basura es un negocio transversal en distintas comunas. Así es. Y Rosario, otro tema de los que estábamos hablando a propósito de la especulación inmobiliaria tiene que ver con un caso que ha estado en las últimas semanas también en la palestra, pero por otra dimensión, que es la filtración de chats. Pero en tu gestión como concejala fuiste la única concejala que votó en contra de la compra-venta de Sierra Bella, que tenía que ver con una arista a lo menos de especulación inmobiliaria. ¿Cómo ves ese caso? ¿Cómo lo viste en su momento cuando fuiste la primera concejala en denunciarlo? Un caso de especulación inmobiliaria en una zona típica, Mata, que también habíamos ayudado, colaboramos con la comunidad de ese sector. Sí, fue un caso bastante escandaloso y que ahora tiene esta arista del caso de los chats y digamos, supuestos, digamos, hay incidencia en una patente de alcohol, que bastante afecta también a la comunidad. Sierra Bella, un proceso que se llevó a cabo en 17 días, con 3 consejos, porque no fue una sola votación, fueron al menos 4 votaciones, con 2 momentos de consejos extraordinarios en enero, desde el primer día post Año Nuevo, o sea, estaban muy apurados. Ahí cometieron varios errores ellos, que por eso nos permitió que el conservador no inscribiera la propiedad digamos, después nos permitió hacer la denuncia y logramos resguardar más de 8.000 millones que estaban en juego. Fue un momento complejo porque fui la primera concejala que llegó a Contraloría a denunciar. ¿Y en concreto qué se denunciaba respecto a Sierra Bella? ¿Cuáles eran las anomalías que viste en la primera denuncia? Bueno, fue como un rompecabezas porque no tuvimos toda la información, acceso a la información en ese momento. Eso fue parte de la denuncia, este apresuramiento exagerado, incluso pasando por la normativa de las convocatorias a consejo. Y bueno, y las tasaciones fueron anterior a la inscripción en el conservador de bienes raíces de la inmobiliaria San Valentino. Esa fue una de las irregularidades que detectamos en aquella época. ¿Y ahí qué gestiones concretas hicieron con el conservador de bienes raíces que impidió la inscripción? Bueno, porque llegaron tan apurados el municipio que no llevó el carnet de identidad, pero habían otras cosas que, claro, para firmar la escritura, y el conservador además detectó los altos montos y otras cosas que tuvimos un momento de oportunidad de llevar nuestra denuncia a Contraloría, llevarla también al conservador. Presentamos cerca de 100 páginas donde llevábamos cómo fue cada una de las presentaciones en consejo, en las comisiones, los correos, todos los respaldos, para que el conservador también tuviese esos antecedentes. Y todo eso antecedentes significó que la Contraloría finalmente, un 1 de febrero del 2023, digamos, da la orden a la municipalidad que detenga la adquisición, y ya después, con el pronunciamiento definitivo el 13 de abril, que abrió sumarios, que todavía estamos esperando los resultados de ese sumario por parte de Contraloría. Y a propósito de tu experiencia también en la concejalía, ¿cuáles son las comparaciones que puedes realizar respecto a los problemas que viste en una administración y en otra? ¿Cuáles son aquellos elementos que tú crees que fueron más importantes de destacar de continuidad o de ruptura al interior de las distintas administraciones, considerando que por la lucha en la defensa del barrio Yungay por lo menos conoces la de Rabinete en adelante? Mira, hay una continuidad en estos 35 años de una administración neoliberal de los municipios, que se le entrega, se externalizan los principales servicios, ahí está el negocio y ahí justamente está el problema. Entonces,
Cambios, la verdad es que no existe mucho, más bien son discursivos, algunos símbolos como las banderas, el primer día de administración, de la actual administración, pero en términos digamos, de los servicios básicos hacia la comuna, son las mismas empresas que se ganan las licitaciones, y eso en las últimas décadas. Entonces, por lo tanto, no hay un cambio, y aquí lo que se requiere es dar un giro en la administración del poder local. ¿Y ese giro en torno a qué líneas las verías así en términos prácticos? ¿Cuáles crees que, en interpelación a Desbordes ahora que está de alcalde, qué le dirías que son las materias que tiene que hacerse cargo? O sea, más allá que no vaya a hacerlo, pero... Claro, aseo es lo primero. O sea, yo lo único que he visto que hay una muy buena recepción a cuando se atienden los vecinos, son muy amables, pero necesitamos que no solamente sean muy amables cuando se recepcionan los reclamos y las denuncias, sino que resuelvan. Y veo las mismas incapacidades de resolver cosas muy que son muy básicas, no solamente el tema del aseo, temas de tránsito, que van dañando, van perjudicando nuestra calidad de vida. Las áreas verdes también todavía siguen muy abandonadas. Primero comencemos con eso y después nos podemos hacer cargo. El tema de seguridad, bueno, ¿para qué decir? Bueno, siempre va a existir la justificación de que no se tiene todas las facultades, pero sí en fortalecer el área de fiscalización para prevenir las situaciones. Me parece que es muy importante y se pone mucho énfasis en los copamientos, y los copamientos sin un trabajo que ojalá hubiese inteligencia de articulación de las distintas instituciones públicas involucradas en el tema de seguridad, pueda tener una política preventiva, como por ejemplo, que lo dijo la Contralora, la fiscalización a las barberías. Se hizo una sola vez en la administración de Hasler y después ya nunca más hubo continuidad con esos temas. Y ahí, respecto a materia de seguridad, uno de los grandes problemas de la comuna es seguridad, pero también es uno de los grandes problemas del barrio Yungay. Entonces quería preguntarte cómo es vivir con el presidente cerca de la casa. ¿Ha significado algún cambio o no en términos de la presencia policial permanente? Para los que vivimos al interior del anillo, que son 2 cuadras a la redonda, más o menos, claro, tenemos seguridad, pero saliendo de ese perímetro que es muy acotado, la barbarie, o sea, con los mismos problemas de inseguridad que se han profundizado, porque hay que decir que esto se arrastra de por lo menos hace 10 años. Las primeras alertas fueron en la época de la administración de Toá. Ahí fue la alerta que encendimos hace más de 10 años. ¿Y hay propuestas en seguridad comunitaria? ¿Han realizado algunas desde el barrio? Bueno, hemos fortalecido mucho la constitución de comités de seguridad por cuadra, por sector. Creemos siempre que los mejores fiscalizadores son los vecinos, son los primeros que tienen el dato ahí. Todavía existe valentía de los vecinos a entregar la información. Nos falta la contraparte. Falta también fiscalización al subarriendo abusivo por parte de la municipalidad, porque en el subarriendo abusivo, que muchas veces pasa a toma, es ahí donde se instalan a operar las bandas criminales. Entonces, que tiene que ver también con la especulación inmobiliaria. Se nos articula a veces intereses de especulación inmobiliaria con los intereses de las bandas criminales, como por ejemplo lo que ocurría en Bulnes con San Pablo, donde grandes paños fueron comprados por una inmobiliaria y después el desalojo lo tuvo que costear la Municipalidad de Santiago. Eso fue hace 1 o 2 años, entonces lo que llamaban los medios la ciudad de Dios. Entonces, el abandono generado de la misma especulación facilita que las bandas criminales se instalen a operar en manzanas que después bajan de valor. Quienes compran son las inmobiliarias. Esos son fenómenos de especulación urbanos que aún no se han estudiado ahí por parte de los especialistas y que nosotros lo hemos detectado. Pero no es interesante ver ahí el contraste, cómo al final a las grandes inmobiliarias les sirve que les tomen las propiedades. Absolutamente. Para tirarlas a la baja y luego ya cuando son propietarios de la manzana regularizar la situación incluso con cargo a fondos públicos. Justamente, y en Bulnes con San Pablo, curiosamente, es donde se está construyendo a 3 cuadras la línea 7 del metro. Claro. La construcción de la línea 7 del metro ligado a los procesos de especulación inmobiliaria y de los incendios, porque tuvimos que luchar cuando estábamos declarando zona típica el 2007-2008 en los incendios por los ejes compañía huérfano. Logramos declararlo como zona típica y curiosamente los incendios bajaron. Se trasladaron hacia San Pablo Mapocho, un sector que el Consejo de Monumentos Nacionales han pasado más de 10 años y hasta el día de hoy se ha negado a declarar a esos sectores. ¿Y
Y actualmente el barrio Yungay, ¿cuánto es el radio que involucra la zona típica del barrio Yungay? Sectores que van en un cuadrante de San Pablo, Matucana, Alameda y Manuel Rodríguez. Y en Matucana incorporando el Parque Quinta Normal, que también está declarado, y el INBA, que fue una declaratoria que impulsamos como concejalía. Y estamos a la espera de la aplicación. Ahí algo pasa con la municipalidad y el Consejo de Monumentos. Y Rosario, para ir terminando ya, cuéntanos un poco cuáles son las actividades que se vienen en este contexto de la semana del barrio Yungay, del aniversario del barrio Yungay, y también cuéntanos un poco sobre esta ruta patrimonial que realizan, que hemos visto en redes sociales, para que las personas puedan interiorizarse sobre uno de los barrios más típicos de nuestro país. Justamente en esta estrategia de defensa es que realizamos estas rutas patrimoniales para el aniversario y otras fiestas en el año, Día del Patrimonio, en fin, 20 de enero, para fortalecer nuestra historia y nuestra memoria. Nadie defiende o cuida lo que no se conoce. Y hemos realizado distintas actividades, el bingo malón bailable, estamos con un ciclo de literatura en casa. Y mañana, martes, presentaremos Las Viudas Odiosas de Lemebel, invitadas al Cucurucho. Esto queda en García Reyes 259 a las 7 de la tarde. Estaremos con Víctor Hugo Robles, que creó esta edición de muchos relatos sobre Lemebel. Y así estamos celebrando con actividades comunitarias, rutas patrimoniales, visitas, ciclos de literatura. Así que pueden encontrar toda la información en @aniversario barrio Yungay o @barrio-yungay. Bueno, ya saben dónde pueden visitar para coordinar una de estas rutas patrimoniales y también conocer uno de los barrios típicos de nuestro país, que no solo es un lugar de historia, sino que también de lucha de hace años, pero también recientes, como lo decías, con la lucha de la defensa del patrimonio. Así que muchas gracias, Rosario, por compartir el día de hoy con nosotros la experiencia en el barrio Yungay, y sin lugar a dudas vamos a estar conversando sobre los desafíos de Santiago que se vienen estos próximos años. Muchas gracias al ciudadano por este espacio. Hasta pronto y nos vemos en otra entrevista ciudadana.